Bien, continuamos con nuestra meditación sobre las catequesis que está dando los miércoles el Papa León XIV en el Vaticano, ¿de acuerdo? Como habíamos dicho, él había empezado a comentar los documentos del Concilio Vaticano II, ¿de acuerdo? Un concilio que es el que marcó el rumbo de la Iglesia en el siglo XX para el siglo XXI, ¿de acuerdo? El que todos los papas están intentando implantar, pero que pues a veces es desconocido. Entonces, por eso el Papa, es muy interesante que el Papa León XIV lo haya tomado, ¿verdad?, como referencia nuevamente para los cristianos, para que vayamos a los textos del concilio, para leerlo. Y siempre lo estoy diciendo que los textos del concilio están en internet, si no tienen el librito o lo que sea, es que son muy bonitos y son fáciles de leer y fáciles de ir meditando. De hecho, vuelvo a decir, el Papa San Pablo VI decía que pueden servir, ¿verdad?, para nuestra lectura espiritual. Es decir, son textos, y son los textos en los que nosotros nos hemos ido criando en estos tiempos de catequesis, de predicación, de liturgia, etcétera. Son los tiempos y son los textos que a nosotros que han ido formando nuestra fe en estos tiempos no fáciles, entre otras cosas, ¿no? Hoy vamos a terminar, estábamos viendo hasta ahora un documento llamado Dei Verbum, acerca de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? De la centralidad, la importancia, ¿de acuerdo?, de la palabra de Dios. Llevamos 3 o 4 catequesis, hoy finalizaríamos con esta, ¿vale? Y el Papa ya ha empezado, vamos ya casi siguiéndole las huellas, ¿de acuerdo? Ha empezado ya con la explicación de un documento que habla sobre la Iglesia, que se llama Lumen Gentium. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo veremos ya, empezaremos la semana que viene. Hoy finalizamos, ya digo, siempre esto es una invitación a acercarnos a leer el documento, ¿vale? En esta última meditación, ya digo, muy sencilla, sobre la palabra de Dios, el Papa quiere hacernos caer en la cuenta de una cosa, tan sencilla como que la palabra de Dios, el autor es Dios, pero habla en palabras humanas, ¿de acuerdo? Habla en palabras humanas. Y el que escribe la palabra de Dios no es que esté escuchando y alguien le está dictando, sino que él está en diálogo con Dios, escribiendo para su tiempo, interpretando la Escritura, y Dios se sirve de ese hombre para hablar. Por tanto, para conocer bien lo que Dios nos va diciendo, es bueno también conocer qué quiso decir el que escribió, ¿de acuerdo? Porque Dios nos ha hablado por medio de estos hombres. ¿Saben? La Biblia, pues, es un conjunto de muchos libros, de muchas maneras, muchos géneros literarios, en muchas épocas de la historia, pero es Dios hablándonos en palabras humanas. Y el Papa nos va a decir por qué ha querido Dios hablar en palabras humanas. Porque ha querido hacerse comprensible a nosotros. ¿De acuerdo? Él va a dice que es un gesto ya de amor el hacerme comprender. ¿De acuerdo? Dice el Papa. Hacerse comprender por el otro ya es un primer acto de amor. ¿De acuerdo? Es decir, yo esta tarde podría venir aquí, imagínense ustedes, a decir, bueno, como yo he estudiado esto, ustedes no saben, vengo yo aquí, suelto el discurso y me da igual que lo entiendan o no. Yo lo he soltado, ¿no? Me miro a mí mismo, lo digo, he cumplido. No es así. Dios no es así. Por eso, si vemos los libros de la Biblia, hay de tantas maneras, de tantas formas que Dios ha querido aproximarse al hombre para ver si le entendemos. ¿Cuántas veces, verdad? Dice unos padres a sus hijos, le pueden decir, no sé cómo estoy hablando que no me entiendes. ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Decimos a veces, ¿verdad? Un padre a unos hijos. ¿En qué idioma te lo tengo que decir que no me entiendes? O una esposa a un esposo. A lo mejor también se lo dice, o esposo a la esposa, ¿no? Es decir, o esposo a la esposa. Es decir, ¿por qué? Porque lo que es un acto de amor, que nos entiendan, hacernos comprender, ¿no? Y nos dice el Papa, por eso Dios elige hablar usando lenguajes humanos, para que, inspirados por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo?, llegara a nosotros la condescendencia misericordiosa de Dios hacia los hombres y su deseo de hacerse cercano a ellos. Esto es muy hermoso. Cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Es decir, es Dios queriendo hacerse comprender. La homilía
¿de acuerdo? No es una erudición del sacerdote, no, es Dios en la liturgia que quiere explicarnos su palabra, que le entendamos. ¿Por qué? No simplemente porque nosotros le entendemos y decimos, ya he entendido el Evangelio, ya sé lo que ha dicho hoy el Señor, no, sino porque entendiéndolo, Dios está transformándonos. Es palabra de Dios. Nos pasa, yo, no por Dios, no sé, que nadie se sienta juzgado por lo que voy a decir, ¿de acuerdo? Pero nos pasa, ¿no? Y yo recuerdo cuando no, con mis 15 años y todo eso, ¿no? Que yo no estaba ni en el seminario todavía y no me fijaba en estas cosas. Yo recuerdo que era como que tocaba leer la palabra de Dios en la misa y era el momento de desconectar. Ahora ya pienso en mis cosas, ¿de acuerdo? O es el momento de la homilía, pues ahora yo ya, ¿de acuerdo? Pienso en mis cosas. Yo recuerdo en esos momentos, ¿no? Luego me fui dando cuenta, ¿no?, de que no era así, había que estar atento porque era Dios el que nos estaba hablando, ¿no? Pero sí que me doy cuenta a veces, ¿no? Nos pasa, pues, que yo no lo digo por ustedes, ¿no? No me he fijado, ¿no? Pero sí que es cierto que se ve a veces, ¿no? Pues dices, no sé si aquí alguien me está haciendo caso, no sé si alguien está atendiendo a esto ahora. Es verdad que venimos cansados, que venimos ya a última hora de la tarde y que venimos a tal, ¿de acuerdo? Pero pasa, ¿no? Pasa. He de decirles, esto es una cosa personal, entre ustedes y yo. Como también soy profesor, pues a mí cuando veo que los alumnos desconectan me pongo muy nervioso, ¿de acuerdo? Tengo que ver cómo lo hago para que los alumnos lo entiendan mejor, ¿no? Entonces, por defecto de fábrica, pues me fijo y a veces digo, ¡ay, Señor! Digo, yo no sé si alguien me está haciendo caso. Me da ganas a veces de decir, no es el caso de ustedes hoy, seguro, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero decir es que Dios nos está hablando. Y en la medida en que nosotros escuchamos lo que Dios nos dice, la palabra nos transforma interiormente. En las oraciones decimos que Dios nos ha alimentado. Y no solo con el sacramento físico, sino con la palabra. Las palabras son poderosas. Las palabras, yo ahora te digo una cosa y puedo amargarte la noche, porque la palabra es poderosa. Si yo te conozco, yo sé lo que te pasa, yo sé qué punto de tu vida tocar y todo eso, pues te puedo amargar la noche, ¿de acuerdo? O la vida, con una palabra, con palabras. Las palabras hacen en nuestro interior, ¿de acuerdo? Y las palabras nos tocan, nos transforman. Pues cuanto más Dios, que nos da su palabra, nos ha hecho así, capaces de hablar y de entender la palabra. En cierto modo, cuando yo escucho la palabra de otra persona, esa persona entra en mí. Si me dice palabras verdaderas, entra su verdad en mí. Si me dice palabras de confianza, me mueve a confiar en Él. Es decir, transforma mi vida. Pues Dios no se cansa. Venga a hablar. Y esta noche y en la liturgia, hoy ha hablado en todos los países del mundo, en todas las lenguas. Es interesante caer en esto. Hoy, en este día de hoy, Dios ha hablado en todas las lenguas del mundo, para hacerse comprender de toda la humanidad, para toda la humanidad. Y está diciéndonos por lo que hemos escuchado, ¿verdad? Que el Señor ha cargado con nuestro pecado y que nos ha redimido y que nos ama. O sea, en el fondo es esto, que nos ama. Que miremos a Dios y veremos cómo desaparecen ciertas rencillas, envidias, historias, ¿no? En todos los idiomas. ¿El mundo hoy le ha hecho caso? Pues no lo sé, ¿de acuerdo? Por eso Papa nos dice, el concilio nos recuerda esto, la palabra de Dios es Dios hablando. Y cuando Dios habla, transforma. Mi palabra no hace lo que dice. La palabra de Dios sí. La palabra de Dios hace lo que dice. Y dice el Papa, cada vez que intentamos volver, cita al Papa Francisco, cada vez que intentamos volver a la fuente, que es el Evangelio, y recuperar la frescura del Evangelio, dice, enseguida brotan nuevos caminos, la evangelización, métodos creativos, otras formas de expresión, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual. A veces me da la sensación, también los sacerdotes, que hablamos con un poco proclamamos la palabra con un poco de complejo, porque creemos que el mundo tiene más poder que la palabra, o que la palabra no tiene la fuerza suficiente para transformar el mundo de hoy. No. Ve al Evangelio. Es como una fuente fresca, porque es Dios, es Cristo resucitado. Y por tanto, ¿de acuerdo? Hoy está actuando. Hoy hemos cogido la palabra
Esto, el Papa Francisco, cuando escribió varias veces a los sacerdotes, y hay un capítulo que dedica de un documento a las homilías. Papa Francisco nos pegó mucha caña a los sacerdotes, ¿de acuerdo? Nos dijo, señores, prediquen la palabra, no prediquen sus ideas, no prediquen lo del último libro que han leído. Esto es una tentación del sacerdote, ¿de acuerdo? La semana pasada, ¿saben qué dijo? No preparen las homilías con inteligencia artificial. Lo dijo el Papa, Dice, porque la homilía es compartir la fe. Es compartir lo que a mí Dios me ha dicho. Yo oro la palabra y yo comparto con la comunidad la palabra que Dios ha dicho al pastor para alimentar también a todas las personas, ¿no? La inteligencia artificial, el diálogo es el pastor con la palabra, para que la comunidad ore con la palabra. Papa dice, la inteligencia artificial no es así, quien prepara una homilía con inteligencia artificial no ora con la palabra. Puede incluso decir cosas más bonitas, con más contenido, con más... Sí, pero no viene de Dios, viene de un algoritmo. Dice, no lo hagan, Eso es la semana pasada. ¿De acuerdo? Así es que es una llamada de atención interesante, ¿no? Interesante. ¿Por qué? Si lo dice, porque está pasando. A los sacerdotes de Roma se lo decían, ¿no? No es. La palabra de una homilía no es, o las palabras que cada uno de nosotros podamos ofrecer a alguien, no es que tú tienes que saber mucho de exégesis bíblica, mucho de teología, no. Es lo que Dios te ha dicho a ti cuando tú has tomado la palabra y te has alimentado con ella. Eso es palabra viva. No porque tú sepamos más o de historia o de tal, pues hay gente que sabe mucho más. Pero es que la fe cristiana no es de los más inteligentes, solo serían unos pocos que han estudiado la palabra. No, es para todos, es para todos. ¿De acuerdo? A mí me hace mucho bien, yo siempre pongo muchas veces este ejemplo, cuando a veces he escrito algo o lo que sea, o tal, o estas mismas charlas, que mi madre dice que las entiende. Digo, bueno, pues las entiende mi madre, que no ha estudiado, que no ha tal, bueno, pues será que se está comunicando como es, porque si no es solo para unos pocos eruditos, y no es así la palabra, no es así Dios, ¿no? Bueno, dice el Papa, ¿no? Y terminamos ya, dice el Papa, la Escritura sirve para alimentar la vida y la caridad de los creyentes, ¿de acuerdo? El que juzga haber entendido las divinas Escrituras, dice San Agustín, y con esta inteligencia no edifica el doble amor de Dios y del prójimo, no las ha entendido. ¿Cómo sé yo si estoy acogiendo la palabra? Si de momento miro al que pasa una necesidad, a mi vecino, y digo, me duele. Si me duele. ¿Por qué mi corazón se está transformando en el amor al prójimo? Si yo he escuchado la palabra y me mueve el Señor a decir, y se me queda ahí golpeándome, ay, el Señor ha dicho esto. O sea, no juzgándome mal o señalándome con el dedo, ¿no? Hemos dicho en el Salmo, Señor, tú no llevas cuenta de los delitos. Menos mal. ¿De acuerdo? No. Señor nos propone la palabra y a veces nos toca el corazón, pero con suavidad. Con firmeza, pero con suavidad. Si es un dedo acusador, no es Dios. ¿Vale? Bien, y terminamos. ¿Qué podemos hacer? Siempre decimos unas conclusiones para nuestra vida espiritual. ¿Qué podemos hacer? Pues primero, coger la palabra y leer la palabra. No leer simplemente, sino nos dicen también los documentos, ¿no? Hay que leerlas con el mismo espíritu con el que fueron escritas. Pues yo invoco al Espíritu Santo y le digo que me dé entendimiento de la palabra de Dios. Oro, me detengo, callo otras palabras. Qué difícil es esto, callar otras palabras, ya lo hablamos un día, y pido al Espíritu Santo y le digo que me diga, Señor, dime qué me quieres decir con esta palabra. O dime una palabra aquí, ¿no? Tenemos todos los días, el Evangelio es distinto, las oraciones son distintas. Es muy bonito, es decir, siguiendo lo que la Iglesia nos va dando cada día, tenemos ahí, saben que en 3 años está diseñada la liturgia para que en 3 años leamos toda la Biblia. Está diseñada, ¿por qué cada día va cambiando, cada domingo va cambiando? Está diseñado para que ustedes en 3 años vienen a misa, ¿de acuerdo? Los domingos fundamentalmente, y ustedes en 3 años han leído toda la Biblia. No puedes yo no me leo la Biblia nunca. Tú vas a misa, tú te la has leído varias veces, ¿de acuerdo? Varias veces, ¿de acuerdo? Sácale tu edad, divídela por 3, ¿de acuerdo? Y te vas a ir las veces que has leído la Biblia, que se te ha proclamado la Biblia entera,
entera. Bueno, dice el Papa, ¿no? Por eso digo, una es primero coger la palabra y orar con la palabra. No orar con otras palabras, la palabra de Dios, ¿de acuerdo? El alimento esencial de la palabra. Dice, para que oremos con esa palabra. Que no falte en la comunidad la palabra de Dios. Esto ya es un empeño mío, que se proclame la palabra. Fíjense que intentamos, por mi parte el esfuerzo es todos los días predicar. ¿De acuerdo? Todos los días. Aunque sea unos minutitos, como estamos viendo, ¿no? ¿Para qué? Para que la palabra resuene, para que resuene la palabra, ¿no? Porque es lo que construye la Iglesia, ¿de acuerdo? No mis ideas, ni las suyas, el Señor, ¿no? ¿De acuerdo? Y buscar, aquí sería la clave, y con esto terminamos. Buscar, dice el Papa, que haya una correspondencia entre nuestra vida personal y la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Siempre no va a haber correspondencia, ¿vale? Siempre, porque Dios que nos quiere, ¿de acuerdo? Pues, pero nosotros podemos buscar que esa correspondencia, que esa disonancia a veces entre nuestra vida y la palabra, pedir la gracia para que sea menor, ¿de acuerdo? Pedir la gracia para que sea menor. Y termino con esto, una cosa muy práctica. Seguro que cada uno de ustedes tenemos un texto de la palabra de Dios que nos gusta, que nos llama la atención, que más viene a nuestro corazón. Bueno, pues esa palabra que a ti te hace bien, seguro que la tenemos, ¿verdad? Hemos escuchado en algún momento o nos hizo bien para... Esa palabra de Dios, fíjate que no es simplemente la palabra de uno que aparece y la pone en Twitter. Pues mira, te digo una palabra muy elocuente, ¿no? No, una frase muy bonita, no. Palabra de Dios. Puede ser, imagínense, ¿no? Pues el Señor es mi pastor, nada me falta, ¿de acuerdo? Pues lo de esta tarde, Señor, si llevas cuenta de los delitos, estamos hablando de que Dios es misericordia, ¿no? Pues, a mí personalmente lo he dicho en alguna ocasión, para mí la palabra que me acompañó siempre es esta: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa para mí es mi palabra, ¿de acuerdo? Cada palabra resume todo el Evangelio, la presencia de Dios con nosotros para siempre, y lo que significa su presencia, ¿no? Busquemos la palabra que a nosotros nos hace bien, la palabra que a ti más te ha llamado la atención, o que tómala, ¿de acuerdo? Y guárdala en tu corazón, como la Virgen María guardaba las cosas en su corazón. Porque a mí personalmente muchas veces me ha rescatado la palabra en la vida, en las circunstancias adversas, en las mayores oscuridades o problemas, venía a mí, yo echaba mano de la mochila y en la mochila estaba esta palabra, pero transforma el alma, transformaba mi alma y lo sigue haciendo a día de hoy, ¿de acuerdo? A día de hoy yo lo elegí como lema en mi ordenación sacerdotal porque para mí es muy significativo. No solo es lo escucho y me anima, no, me transforma la vida. Podríamos aquí decir, no lo vamos a hacer, terminamos ya, ¿no? Decir, ¿cuál es tu palabra? La palabra que tú llevas ahí grabada en tu corazón, ¿de acuerdo? Pues coge esa palabra que Dios te ha dado y sácala a flote, ahora en la Cuaresma, ¿de acuerdo? Dale vueltas, medítala, piénsala, porque en ese ejercicio Dios está cambiando tu alma, transformándola, poco a poco, Como en cualquier alimento, nosotros nos alimentamos y no notamos que estamos haciendo la digestión. Bueno, alguna vez algún ruido hace el estómago, ¿de acuerdo? Pero nosotros no notamos la metabolización de los alimentos. Nosotros pues, no notamos nada. Pero cuando tú has comido, esta noche cuando cenes, cuando se calle el cura ya y te vayas a cenar, ¿de acuerdo? Tus alimentos van a metabolizarse. Van a ir a donde cada uno en tu estómago a deshacer y va a ir cada alimento a lo suyo. A curar, a sanar, a llenar, lo que sea lo suyo, ¿no? Y tú no lo notas, pero está sucediendo. De hecho, estás vivo porque metabolizas los alimentos, ¿no? Decimos a una persona, madre mía, me hablaron el otro día de una persona anciana, ¿sigue comiendo? Sí, digo, bueno, tenemos tranquilidad. Si sigue comiendo, pues esto sería también un poco para la palabra de Dios. A lo mejor tú no notas la digestión de la palabra, pero la palabra está metabolizándose en tu interior. Y te está alimentando y te está transformando, aunque no lo notes. ¿De acuerdo? A lo mejor un día, cuando menos te lo esperas, esa palabra notas, igual que uno come y dice, ay, pues me ha salido un músculo. Pues a lo mejor, o me ha salido una molla, ¿de acuerdo? De la grasa, ¿no? Pues bueno, pues igual de la misma manera, ¿de acuerdo? La palabra de Dios, después de un tiempo también vas a decir, anda, he aumentado 1 kilo. Pues a lo mejor es la palabra en mi vida que me ha hecho aumentar 1 kilo de santidad. Bendito sea Dios, ¿no? O sea, la palabra, aunque no lo notemos, es alimento y está metabolizándose, ¿de acuerdo? Por tanto, pues leamos la palabra, ya está.
Esto nos invita al concilio. ¿Qué hace? Señores, la palabra de Dios. Es palabra de Dios, léanla. ¿Qué método tenemos para evangelizar? La palabra. Anuncia la palabra. Ya está. El Señor les dio la palabra a sus apóstoles, a cada uno de nosotros. Dile una palabra de Dios a tu vecino, a tu amigo, a tu hijo, Lee un trozo de la palabra de Dios en la mesa para bendecirla, para lo que sea. La palabra, siempre. ¿De acuerdo? La palabra, siempre. Bueno, pues terminamos orando a la Virgen, que ella acogió la palabra. Siempre ella, hágase en mí según tu palabra. Y miren lo que sucedió. La palabra de Dios, por el Espíritu Santo, un vientre virgen, lo convirtió en un vientre materno, fecundo, y en la salvación para toda la humanidad. Bueno, pues quién sabe, ¿no? Si tú le dices al Señor, hágase en mí según tu palabra, vamos a decírselo con la Virgen, pues por medio de ti, hace algo en tus entrañas que transforma a la humanidad. ¿Quién lo sabe? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe? Vamos a pedirle al Señor esto por medio de por la intercesión de la Santísima Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pues buenas noches. Ahora